Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Descarga nuestra app. Búscanos en la App Store y Play Store como Neuma Multimedia. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Dios me los bendiga grandemente y es un honor y un privilegio
estar con cada uno de ustedes aquí en forma presencial. Dios me los bendiga grandemente y gracias a Dios porque Dios ha sido bueno con nosotros y hasta aquí Él nos ha bendecido. Dios hasta aquí nos ha ayudado y ha sido bueno con nosotros. Y gracias a Dios porque nos permite estar transmitiendo en esta tarde bajo la cobertura de Neuma Multimedia y puede localizarnos de esta forma en Spotify, YouTube y en Facebook. Posteriormente busca Instrumento Escogido y de esta manera pues usted puede escuchar temas de este programa que son con el único propósito de dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Nuestra base siempre es la palabra de Dios y también todo es para glorificar el nombre de nuestro buen Dios. Así es que sean cordialmente bienvenidos. Si tú gustas mandar un mensajito, puedes hacerlo aquí a cabina con mi hermano Jorge Hernández. Dios te bendiga, hermanito. Y también, aquí con mi hermano Jorge Hernández al 844-696-8450 a cabina y al 844-103-0584 al WhatsApp de Instrumento Escogido. Y pues recordándote que estamos lunes, martes y viernes en punto de las 7 de la tarde y los miércoles el día de mañana, si Dios nos presta vida y salud, 6 de la tarde. Así es que, pues gracias a Dios porque hasta aquí nos ha ayudado y nos ha bendecido. También quiero recordarles que nos puedes localizar de esta manera en forma directa, ahí en la página oficial de Instrumento Escogido. Y como de esta manera el que tú puedas poner aquí mismo los comentarios, que puedas etiquetar a alguien, compartir. Estamos como quiera aquí al pendiente de los comentarios y pues continuamos con esta miniserie en cuanto al fruto del Espíritu. Y pues ya hemos visto varios conceptos, varias partes o características, virtudes que debemos reflejar nosotros como cristianos, como hijos de Dios, en cuanto al fruto del Espíritu que mora en nosotros. Y el día de hoy es la benignidad. Y vamos a poner este tiempo en manos de Dios para así dar inicio a este programa, recordándote que estamos transmitiendo desde Saltillo, Coahuila, México. Contamos ahorita con una temperatura de 25 grados centígrados y damos gracias a Dios porque ya estamos a martes 9 de julio del 2024. Dios bendiga grandemente tu vida y gracias a Dios porque hasta aquí, pues Dios nos ha ayudado, nos ha bendecido y Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Podemos ver sus bondades, sus favores, sus misericordias en nuestras vidas. Y eso es tanto palpable como notable. Es como aquella persona que a lo mejor no puede ver, pero siente el sol que calienta su cuerpo. Es el Espíritu Santo de nuestro Dios, es el que se mueve como el viento, que no sabes de dónde viene ni hacia dónde va, pero puedes percibir que está aquí contigo. Y es el que te alienta, el que te ayuda, el que te sustenta, el que te levanta, el que te fortalece. Y gracias a Dios, porque Él es benigno. Gracias a Dios porque podemos ver su mano poderosa a favor nuestro. Y vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, glorificamos tu santo y bendito nombre. Gracias porque hasta aquí tú nos has sostenido. Y gracias, Señor, porque vemos esa benignidad tuya convertida en compasión, en misericordia, en amor para cada uno de nosotros, Señor. Y asimismo, tu Hijo Jesucristo, al momento de dar su propia vida a favor nuestro, Señor. Y tú nos instas, Señor bendito, a que seamos benignos con las demás personas. Gracias, Padre, porque solamente a través del Espíritu Santo es que podemos nosotros ser diferente a los demás. Te amamos, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, primero nada más una breve comparación que te comentaba yo en días anteriores
Respecto a la benignidad y bondad, el día de mañana, con el favor de Dios, es el fruto o la parte o la característica, virtud, como tú le quieras llamar, en cuanto a la bondad. Pero mucha gente se confunde con benignidad y bondad y son conceptos que están relacionados en sí, pero tienen matices diferentes. Y déjame te comparto brevemente en cuanto a uno y otro. La benignidad se refiere a una actitud o disposición amable, gentil hacia las demás personas. Implica una forma de actuar que no causa daño y busca el bienestar de la otra persona. La benignidad es una cualidad que se manifiesta en comportamientos como la paciencia, la comprensión y la tolerancia. A diferencia de la bondad es una virtud más amplia que implica hacer el bien, ser moralmente correcto y actuar con rectitud, como que es en una forma más general. La bondad abarca acciones y comportamientos que benefician a otros, como la generosidad, la compasión y la justicia. Es un compromiso activo con el bienestar de los demás y con la práctica del bien en forma general. En resumen, mientras la benignidad se centra en una actitud amable y no perjudicial, la bondad implica un compromiso más amplio con la realización de acciones positivas y morales hacia los demás. Y pues bien, bueno, viendo ya la diferencia entre bondad y benignidad, ahora sí podemos nosotros entrar aquí al tema y dar inicio a esta parte de lo que es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, la benignidad o la cualidad de ser benigno es eso de tener clemencia, compasión y ser generosos con las demás personas, y cómo es necesario que tú y yo podamos ser diferentes a como nos dice también aquí que es parte del fruto del Espíritu Santo. Entonces, la benignidad se refiere también a valores considerando lo bueno que es la esencia, de tal manera que cuando una persona en esencia es bueno, es que ha sido creado para el bien. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando ya recibimos a Cristo en nuestro corazón, implica que hemos nacido de nuevo para hacer el bien. Entonces, fíjate, la palabra benigno se deriva del latín benignus, que está compuesto por los vocablos bene, que significa bueno, y genus, que significa o indica nacido. Por lo tanto, en su forma etimológica, significa algo como concebido o creado para el bien. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas cuando nosotros nacemos de nuevo, que somos nuevas criaturas, que ahora estamos en el camino de Dios. Entonces, lo que antes a lo mejor no nos fijábamos en los demás o que a lo mejor no prestábamos tanta atención en ese aspecto, ahora somos más precavidos y deseamos el bien de la otra persona, siendo amables, generosos y pues usando también esta palabra de benignidad es como para describir lo que hace en sí una persona en forma de acción hacia otras personas, pero que nace desde el centro de tu corazón para poder servir a las demás personas. Entonces, cada uno de nosotros debemos ver por los demás, debemos preocuparnos por ellos, dejarnos a nosotros mismos a un ladito para poder ver un poco más por la necesidad
de la otra persona. Entonces, en el sentido bíblico, que también nos enfocamos nosotros principalmente en la palabra de Dios, esta debe ser una cualidad, un comportamiento, un estilo de vida de gracia, ternura y compasión de todo cristiano. No solamente es de unas personas, porque fíjate, como que la bondad, el concepto que te acabo de leer, como que es en forma más general. Pero cuando se trata de ser benignos, ya es como ser intencionales. Y eso es que el Espíritu Santo nos impulsa a ser de esa manera. No porque a nosotros nos nazca, sino que cada uno de nosotros, teniendo el Espíritu Santo, es el que nos va a ayudar, a instar, a motivar, a exhortar, a ser diferentes. Y es lo que tú y yo debemos reflejar, esa gracia, esa ternura y esa compasión. Son virtudes o valores cristianos que muestran que nosotros tenemos a Jesucristo en nuestro corazón y debe ser diferente al resto de las demás personas. Entonces, pues bueno, ¿cómo podemos nosotros ser diferentes al resto de las personas? Vámonos a la palabra de Dios, porque el que seamos diferentes se debe notar ante las demás personas, y en primera instancia vamos a ver que la benignidad es una actitud amable, compasiva y generosa hacia los demás. Entonces, aunque por eso también reflejaba que seamos pacientes, que seamos pacificadores. Si tú estás viendo ahí un conflicto, tú debes ser pacificador, tú debes ser amable con la otra persona, ceder, el que a lo mejor hay mucho calor, está la fila tremenda, y debe ser paciente. Es parte de lo que refleja la benignidad en nuestras vidas hacia los demás. Entonces, no es algo que solamente nos quedamos con esa cualidad o esa virtud, sino que debemos aprender a desarrollarla, y es una acción, a final de cuentas, que tú y yo debemos ser benignos. Y es precisamente una característica del fruto del Espíritu Santo que nos dice Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿A qué se refiere este texto? Al final, que tú puedes pedirle a Dios: Dios mío, ayúdame con estas características que deben reflejar que el Espíritu Santo tuyo mora en mí, y ayúdame a trabajarlo en todos los aspectos de mi vida como un estilo de vida diferente. Y estas son cualidades o características de un cristiano, de tal manera que se debe notar en tu trabajo, en tu familia, en la calle, en la sociedad, donde quiera que tú te encuentres, donde quiera que tú te desarrolles, debe notarse el que somos benignos. Y el ejemplo máximo, que es el que nosotros tenemos siempre, siempre, es el de nuestro Señor Jesucristo. Pero mira, antes vámonos a otra, aquí en la porción de la palabra de Dios de Colosenses 3, 12 al 14, que nos dice así la palabra de Dios. Colosenses 3, 12 y 13. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios. Este texto ya lo habíamos estado leyendo, porque este texto abarca, incluye varios conceptos de lo que es el fruto del Espíritu. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de
paciencia. Es como si fuera un todo y como que si le va agregando y agregando y agregando para completar un todo. Y tú puedes decir, bueno, pero ¿para qué me va a servir a mí todo eso? Bueno, aquí va la respuesta, que siempre es la misma, que gracias a Dios que la Biblia se interpreta por sí misma. Dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo cada uno de nosotros. Y sobre todo, que nosotros nos vistamos de amor. Entonces, este texto nos habla acerca de la benignidad que debe morar en nuestro ser. Y la importancia de que nosotros seamos benignos es de ser la diferencia en cualquier situación adversa. Yo recuerdo en una ocasión que estaba en el hospital mi mamá y estaba otra de mis hermanas dentro y sacaron a todos los familiares ahí en urgencias en la clínica 2 del Seguro Social. Y a mí me tocaba ingresar para yo ir y cuidar a mi mamá. Entonces sacan a todos y había personas que estaban ahí en urgencias que requerían una atención, como en el caso de mi mamá. No se podía dejar sola por sus condiciones, sino que debía haber una persona siempre ahí. Y nos sacan a todos, absolutamente a todos, y aquello empezó, pero híjole, con gritos casi se le echan encima ya los vigilantes y porque había llegado otra persona que iba sumamente grave y ciertas cosas, y nos sacaron a todos y cerraron ahí el lugar. Y estaban enojados. Y ahí, ¿cómo es que debe uno comportarse? Dices, ok, mi familiar está ahí adentro, tengo necesidad de los cuidados, de la atención médica. ¿Qué hacer? Debemos ser diferentes. Entonces, hay una forma de compartir, y no fui yo, y es Dios que nos ayuda. Me puse a compartirles de la palabra, pero así de voz en cuello, porque estaban todos ahí a punto de tirar la puerta. Yo dije, todos tenemos la misma necesidad de estar con nuestro familiar, pero si nos dan esa indicación es por algo. Entonces ahí se muestra la paciencia, la benignidad, el ser pacificadores. Y eso no lo hace uno porque uno quiera, uno sea muy bueno, no, de ninguna manera. Eso es gracias a Dios, que Dios le permite a uno poder servirle de una u otra forma. A final de cuentas todos estaban bien tranquilos y empezamos a orar unos por otros, y como pues la presencia de Dios es quien está en el lugar donde compartes tú la palabra. Pero debemos ser diferentes. Cuando a veces también me ha tocado estar en espera para consulta, y la gente que está muy desesperada y empiezan a gritar y a veces les comento, mira, si vas a una consulta en particular, te cobran mínimo 1,000 pesos. Igual te hacen esperar los médicos. Nada más es un lugar como que un poquito más elegante, pero fuera de ahí, o sea, ¿cuál es el problema? O sea, estamos esperando, o si te van a hacer un estudio médico, o si te van a hacer alguna resonancia o algo, o sea, es tiempo, es espera, pero pues ahí te estás ahorrando un dineral que es mismo que tú ya estás pagando, ¿verdad? Pero es tiempo de espera y es hacer la diferencia en el lugar donde estamos, porque ya cuando se les empieza a compartir y a decir, dicen, ay, sí es cierto, ¿verdad? Y le digo, pues son personas también que pues como nosotros tienen necesidades y a lo mejor le dieron otras indicaciones y demás, pero el ser benignos, el ser también pacificadores, el poder aprovechar el tiempo, como nos dice la palabra, porque los días son malos. Entonces, debemos reflejar el carácter de Cristo y debemos fortalecer las relaciones interpersonales y la unidad, no solamente en nuestro matrimonio, en nuestra familia, sino también en la iglesia y donde nosotros nos encontremos.
Si tú estás en el banco, ahí debe ser la diferencia. Si estás comprando tu mandado ahí en el mercado, tú debes ser la diferencia. Donde quiera que tú te encuentres, debe haber diferencia. La benignidad como esa característica del cristiano, la vemos nosotros, ejemplificada perfectamente primeramente en Dios. Y ahí vámonos a la palabra de Dios en Lucas 6:35, que nos dice así la palabra. Lucas 6:35. Dice: que cada uno de nosotros debemos amar a nuestros enemigos y hacer el bien al resto de las personas. Y esto es porque nosotros debemos reflejar el amor de Dios para con las demás personas y dar a conocer que somos hijos de nuestro Dios, porque Él es benigno para con sus hijos, y cada uno de nosotros debemos reflejar el amor de nuestro Padre Celestial siendo benignos. Vemos cómo el amor del Padre, su compasión, su gracia, su perdón, su misericordia, lo manifiesta siendo benigno con nosotros. Y de esa manera, Él hace salir el sol para buenos y malos. Él manda la lluvia para justos e injustos. Y Él es misericordioso y muy compasivo. Entonces, es el reflejo que nosotros tenemos, ese ejemplo que tenemos nosotros en la palabra de Dios, de que nuestro Dios es un Dios benigno. Y Él muestra su carácter, esa virtud que Él tiene para con nosotros, en que Él mismo dio a su propio Hijo a morir a favor nuestro. Otro de los ejemplos que nosotros tenemos es nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro máximo ejemplo a seguir. Y Jesucristo mostró esa benignidad en sus interacciones con los necesitados, con los enfermos y pecadores. Él no dijo: no, yo no me voy a juntar con ustedes, con publicanos, pecadores, por el contrario, si hubo alguna necesidad, que había endemoniados, enfermos, lisiados, Jesucristo se acercó a ellos, leprosos, pecadores, o sea, Él estaba ahí. Y en los textos donde nos dice eso, es ahí en Lucas, en Mateo 9:36, si tú lo estás anotando, nos dice la palabra de Dios que al ver la multitud, Él tuvo compasión de toda esa multitud. Dice que porque ellos estaban como ovejas dispersas que no tienen un pastor. Él tuvo misericordia de cada persona que se estuvo acercando a Él. En otro de los ejemplos lo podemos ver ahí en Lucas 10:25. Es la benignidad en práctica. Nosotros lo vemos este ejemplo cuando Jesús va a la aldea de Naín y ve que hay ahí una procesión que van llevando al hijo de una viuda, su único hijo, y cómo dice la palabra de Dios que al verla llorando, tuvo compasión de ella y resucita a su hijo. Es Jesucristo siendo benigno en acción. Cuando Él narra aquella parábola de el buen samaritano, Él está también dándole a conocer a los judíos. Y vaya que era una palabra dura para cada uno de ellos. Eso lo podemos nosotros ver ahí en Lucas 10 del 25 al 37. Que como no dice la palabra que era un judío, pero normalmente, como lo da a entender, como lo explica, era un judío que bajaba de Jerusalén hacia Jericó. Y cómo es herido y golpeado y pues ahí casi medio muerto lo dejan
los ladrones. Y pues resulta que pasa por ahí un sacerdote y lo vio y pasó de largo. Posteriormente pasa un levita, también lo ve y pasa de largo. ¿Por qué? Porque en las leyes ceremoniales, morales, que ellos tenían, no podían acercarse a una persona porque después no iban a poder servir en el templo ese día, porque si ya estaba muerto, pues habían estado tocando ahí algo impuro y no iban a poder participar de sus ejercicios que hacían propios en cuanto al templo. Entonces ellos prefirieron pasar de largo. Y luego pone como ejemplo, eso es lo más duro para quienes los estaban escuchando, los fariseos, los escribas, que estaban escuchando esta parábola, diciendo en cuanto al quién es el prójimo. Y como buenos judíos que con preguntas responden sus preguntas, que le dicen, ¿quién es el prójimo? Cuando dice Jesucristo, cuando primero le preguntan, ¿cuál es el primer mandamiento? Jesucristo les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Es cuando le preguntan, ¿y quién es mi prójimo? Jesucristo les narra esta historia del buen samaritano. Pues resulta que pasa un samaritano, alguien que ellos repudiaban, odiaban, no querían. Y resulta que todo lo que él hizo, dice que él lo vio y movido a misericordia, él vendó sus heridas, lo cargó, él lo llevó a un mesón, lo atendió, lo curó, lo cuidó, pagó por él, lo dejó encargado. Eso es ser benigno con su prójimo. Y a final de cuentas Jesucristo les dice, ¿quién de ellos es el prójimo? Porque ahí ya les estaba dando la respuesta y ellos solos, sin que le dijeran, es el samaritano, fue el prójimo. No, ellos mismos deducían con esa pregunta cuál era la respuesta. Es una forma en que practican sus conversaciones los judíos hasta el día de hoy, en forma de preguntas. Y es como aprenden también. Entonces, aquí en esta parábola es la benignidad personificada en ese buen samaritano. Y cómo cada uno de nosotros estamos llamados a imitar a Jesucristo. Y nos dice ahí el texto de Colosenses 3:12 que leímos ya, que nosotros nos vistamos de esa benignidad porque es una expresión de amor y misericordia para con las demás personas. Ahí como nos dice en Efesios 4:32, que cada uno de nosotros dice que seamos benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también hemos sido perdonados en Cristo Jesús. Ahí subráyalo. Efesios 4:32. El ser benignos unos con otros debe ser un acto de, como que en automático tú lo hagas. ¿Por qué? Porque estás reflejando lo que tú traes adentro. Es como dijo Jesucristo, de la abundancia del corazón es lo que habla la boca. Ok, de la abundancia de tus acciones es lo que tienes en tu corazón. Entonces estamos llamados a ser imitadores de Jesucristo. Y aquí la práctica de la benignidad debe ser desde casa. Porque no seamos luz de la calle y oscuridad de nuestro hogar. Que digan, no, hombre, no. Si a la hermana Roxana la vieran en su casa, y mira, y cómo es en su casa, pero no la vean en la iglesia porque cállate, allá es totalmente diferente. Y es cuando a veces los hijos hasta llegan a hablar con el pastor, oiga pastor, ¿por qué no viene más seguido mejor a mi casa? ¿Pero por qué? Porque mi mamá cuando está usted se comporta de una manera súper diferente a como realmente es en casa, o el papá, o inclusive a veces también los hijos. Entonces, nosotros no es porque le tengamos miedo al pastor, al líder espiritual, etcétera, sino que debe ser nuestro estilo de vida, el ser diferentes.
En el hogar nosotros debemos mostrar amabilidad y paciencia con toda la familia. Si tú dices, si tienes personas de la tercera edad, me acordé de mi mami, escúchales, atiéndelos, apapáchalos. No importa que te platiquen las cosas todas las veces que quieran. Sorpréndete cada vez que lo hagan, porque para ellos les emociona. Dedícales tiempo, acompáñalos. Sé paciente y atiéndeles con amor. Si tú tienes tu esposo y tu esposa, bendito sea Dios que somos diferentes, pero en esas diferencias a veces saltan chispas, como quien dice, y nos dice la palabra de Dios, no se muerdan unos a otros, así lo dice textualmente. Entonces, hay diferencias, sí, pero hay que platicar. Y no se ponga el sol sobre su cabeza sin que antes hayan arreglado las cosas para que no den cabida ahí al enemigo. Entonces, en la familia, con los hijos, sean pacientes, sean amables. Si tú, mujer, trabajas fuera de casa y aparte llegas a tu casa y haces tus quehaceres, que no te pese. Hazlo con amor, porque todo lo que hagas lo debes hacer como para Dios, no para los hombres. Y haz tu quehacer, pon alabanzas, pon prédicas y créeme, mira, te vas a rendir más el tiempo. Te estás edificando o estás alabando a Dios en lo que tú haces tus cosas y hasta más rápido terminas. Pero no estés enojada todo el tiempo. No te desesperes o que si nadie te ayuda. No, mira, por algo Dios nos hizo diferentes. Somos fuertes a diferencia de los hombres, que ellos tienen en sí el músculo, son musculosos. Y nosotros, aunque no seamos de esa manera, pero esa fortaleza como de un roble o de un bambú que es en cierta forma semiflexible, pero no nos quebramos, es por eso que nos hizo de una costilla. Entonces somos la ayuda idónea del esposo. Y a ti, esposo, si también trabajas y todo, pues échale la mano a tu esposa, los dos viven en la misma casa. Igual los hijos, aunque sea de poquitos, si están chiquitos, también tengan ciertas responsabilidades. En la iglesia también nosotros debemos fomentar un ambiente de apoyo y de aliento mutuo, el servirnos unos a otros. Como decía aquí la palabra, soportándonos unos a otros, exhortándonos unos a otros, sirviéndonos unos a otros. Y servir con un corazón dispuesto y amable. Y esto no nada más lo vamos a dejar nuestra familia, la iglesia y se acabó. No, es en toda la comunidad. De tal manera que nosotros debemos, si ves una necesidad en tu prójimo, ya te acabo de explicar cuál es tu prójimo, sé benigno con esa persona y muéstrale el amor de Cristo con tus acciones. Debemos también ser un testimonio de amor cristiano a través de la benignidad. Entonces, pues gracias a Dios por su santa y bendita palabra y gracias a Dios porque a través de ella nosotros podemos aprender. Pero lamentablemente también existen obstáculos que te impiden ser benignos. Y bueno, aquí vamos a ver algunos y cómo es que podemos superarlos. Por ejemplo, uno de los obstáculos es el egoísmo y el orgullo. Debemos reconocer la tendencia natural al egoísmo. Eso es parte, ya desde la caída de con Adán y Eva, es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Debemos humillarnos. ¿Cómo superar a ese enemigo? Reconocer que somos egoístas y orgullosos, reconocerlo. ¿Y cómo superarlo? Debemos humillarnos ante Dios y pedir su ayuda para que nos ayude Dios a cultivar un corazón benigno. Solos no podemos. Número 2, resentimiento y falta de perdón.
esas raíces de amargura, ese rencor que hay en tu corazón y esa falta de perdón, lo único que va a hacer en tu vida es que va a ser una piedra de tropiezo por la cual tú vas a estar ahí como un ancla que no va a permitir que tú avances en tu vida espiritual. ¿Qué es lo que debes hacer? Practica, sé intencional y practica la reconciliación. Es que fulano no me habla. Ve y salúdalo. Llévale un detallito. Que es que fulanita, cada que hasta la voy a saludar, me saca la vuelta y se va. Sé intencional. Platica con ella. Invítala a un café. A veces es difícil porque habemos de todo. Dicen, hay de todo en la viña del Señor. Entonces, hay de todo. Pero que no quede en nosotros. Que nosotros seamos diferentes. Debemos practicar la reconciliación en esas relaciones. Entonces, y fíjate, la falta de perdón, si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar a ti, porque cuántas cosas Dios nos ha perdonado a nosotros, y cuál es lo máximo que te pueden hacer a ti, perdón, para que tú no puedas perdonar. ¿Te fijas? Debemos nosotros perdonar y dejárselo a Dios. Sabes que, Dios mío, tú te encargas de todo eso. Y otra es la fatiga y el estrés. Buscar fortaleza en Dios a través de la oración y la meditación en su palabra. Debemos nosotros descansar en Cristo. A veces, a lo mejor por algún medicamento te sientes como que apachurrado, a lo mejor por la situación que estás viviendo. Yo en meses anteriores estuve un tanto deprimida o triste con todo lo que me pasó, pero decía, Dios mío, ayúdame, fortaléceme, sácame de aquí. Dios nos escucha, Él es fiel y Él nos puede ayudar. Entonces podemos descansar en Él y Él, créeme, te va a ayudar. Tan solo es que clames a Él y Él te va a responder y te va a mostrar cosas formidables y maravillosas y cosas que a lo mejor tú ni siquiera pensabas que en la situación que a lo mejor estás viviendo puedas servir a Dios y que puedas reflejar el amor de Jesucristo con otras personas, bajo otras circunstancias que a lo mejor tú ni siquiera por aquí te había pasado. Si Dios nos tiene bajo tal o cual circunstancia, todo es para que donde Dios nos ponga, ahí estar compartiendo de su palabra y que seamos benignos unos con otros. De tal manera que nosotros debemos recordar la importancia de la benignidad, que es una virtud esencial en cada uno de nosotros para vivir una vida cristiana plena y efectiva. Eso es de acción, movernos. Debemos reflejar el amor de Dios y atraer a otros, como si fuéramos imanes, atraer a otros y dirigirlos hacia Cristo. También es un llamado a la acción. No podemos quedarnos estáticos. Y aunque a veces lo estemos físicamente, porque pues yo en lo particular no me puedo mover mucho, pero en donde Dios te ponga, ahí, pídele a Dios que te envíe a las personas que quiera Dios que escuchen de su palabra y practica el ser benigno compartiendo el Evangelio de Jesucristo. Tú y yo debemos tomar decisiones prácticas para ser más amables, debemos ser intencionales para ser más amables, compasivos y generosos en nuestras relaciones con cualquier persona que tú te codees, si tú vas al banco, con las personas del banco, si vas al mercado, con las del mercado, con tus vecinos, con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, que seamos benignos. Entonces, esa es la invitación en esta tarde, el día de hoy, el ser benignos
unos con otros. Y vamos a escuchar este canto para honra y gloria de nuestro Dios. Mirarte, lo que hiciste por mí, ya no hay duda, bueno eres tú. Tú te diste en la cruz al morir, sin medida, bueno eres tú. Confiaré en tu amor, confiaré en tus promesas, confiaré en que sigues siendo Dios. Sé que en mi debilidad tu poder se manifiesta, confiaré en ti, Señor. Ya vacía esa tumba está, has vencido, bueno eres tú. Y en el trono, sobre todo tú estás, Rey de Reyes, bueno eres tú. Confiaré en tu amor, confiaré en tus promesas, confiaré en que sigues siendo Dios. Sé que en mi debilidad tu poder se manifiesta, confiaré en ti, Señor. Confiaré en ti, Señor. Solo en tu verdad puedo descansar. Yo sé que tú eres Señor. Y en mi caminar puedo descansar. Yo sé que tú eres Señor. Solo en tu verdad puedo descansar. Yo sé que tú eres Señor. Y en mi caminar puedo descansar. Yo sé que tú eres Señor. Instrumento escogido. Y gracias a Dios por sus vidas, quienes están conectados, mi hermana Titania Maltos, mi hermano y amado esposo Enrique Altamirano, Dios te bendiga. Y pues mando saludos a Paulita Saucedo, Dios te bendiga, preciosa Soco Torres, mi hermana Jessie Torres, Dios me las bendiga grandemente. Y pues bueno, ahí para recordarles también acerca de lo de la rifa, y gracias a ti por participar. Gracias también si has aportado alguna ofrenda, que Dios te multiplique al 100 por 1. Y bueno, continuamos en este tu programa Instrumento Escogido, recordándote que estamos lunes, martes y viernes en punto de las 7 de la tarde, miércoles 6 de la tarde, y con esta miniserie de El fruto del Espíritu. El día de mañana, si Dios nos presta vida y salud, el tema es bondad, así de sencillo. Y si tú dices, ay hermana, respecto a este tema de la benignidad, bueno, podemos pedirle a Dios que nos ayude, porque recordemos que solo no podemos. Y vamos de esta manera, si tú dices, sabes que yo quiero ser benigna con las demás personas, a diferencia de la bondad, que es más en forma general, y esto es más en particular para los hijos de Dios, entonces puedes hacer esta oración después de mí.
Padre bendito, en esta hora me arrepiento de mis pecados, Señor. Perdóname, Padre, por cada uno de mis pecados, Señor. Yo en esta tarde entrego mi vida a Jesucristo, reconociendo que Él murió en la cruz por mí. Acepto a Jesucristo en mi corazón como mi único Salvador. Él al resucitar venció la muerte, el pecado y Satanás, y con ello me regala la vida eterna. Y Cristo ahora reina al lado tuyo, Padre Santo, y está en gloria. Gracias porque ahora mi nombre está escrito en el libro de la vida, y gracias, Padre, por tu perdón y amor. En el nombre de mi Salvador Jesucristo. Amén. Y siempre te recomiendo 3 cosas. Lee la palabra de Dios para que crezcas espiritualmente y conozcas más de Jesucristo. También asiste, ve, congrégate en una iglesia cristiana para que puedas aprender más y más de la palabra de Dios. Anota todo, y si tienes dudas, pregúntale a la persona que está ahí compartiendo para que te explique, y créeme, te va a explicar y todo, y que tú puedas aprender más de la palabra. Y número 3, ora al Padre y cierra tu oración en el nombre de Jesucristo. Y bueno, pues de esta manera cada uno de nosotros podemos estar seguros de que Dios escucha nuestras oraciones y que Él está al pendiente nuestro. Y si tú dices, ¿sabes qué? Es que como que me falta el ser benigno, pídele a Dios que te llene de su Espíritu Santo para que puedas manifestar la benignidad en todos los aspectos de tu vida, en todo tu caminar. Y agradece a Dios por el ejemplo máximo que es nuestro Señor Jesucristo. Pídele fortaleza para seguir las pisadas del Maestro cada día de tu vida. Entonces, pues bueno, gracias a Dios por cada uno de ustedes. Saludos también a mi hermano Alex Chapa. Dios te bendiga, hermanito. Saludos a mi hermana Titania, que nos dice aquí estar orando, que Dios me los bendiga grandemente. Y pues gracias a Dios porque hasta aquí Dios nos ha bendecido. Y vamos a orar para despedir así el programa. Gracias, Padre, porque vemos tu benignidad, Señor Santo, en nuestras vidas, Señor, y solamente el Espíritu Santo morando en nosotros es el que nos puede ayudar a ser benignos unos con otros. Y sobre todo, Padre Santo, que podamos mostrarlo a las personas que no te conocen, Señor, para que se puedan acercar a ti, Señor, al único Dios verdadero, a Cristo Jesús, quien murió en la cruz por nuestros pecados, que es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Te amamos, Padre Santo, y gracias por tu palabra santa que ha sido expuesta en esta tarde. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, tu santo y bendito Hijo. Amén y amén. Si Dios permite, nos vemos el día de mañana en punto de las 6 de la tarde. Bendiciones. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Neuma Multimedia. También descarga nuestra aplicación Neuma Multimedia, donde podrás escucharnos las 24 horas del día. Esta es una producción de Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia. Escuchas su sonido. ¿Quién como tú, tan soberano y digno? ¿Quién como tú, temible en majestad? Como tú, la tierra se estremece, nadie a ti se compara. ¿Quién como